sea Águila Roja. 6:45 Estamos en esta edición especial de Voz Populi y de la transmisión de la lectura de la sentencia del fallo, del sentido del fallo en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Don Álvaro Forero, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para el país de esta sentencia? El expresidente Álvaro Uribe será condenado por 2 delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal, y será absuelto por el delito de soborno simple. Pues sin duda va a atizar la polarización, y eso sabemos que energiza a los sectores más al extremo del petrismo y del uribismo. Unos al ataque, otros a la defensiva, pero pues obviamente no sale fortalecido el expresidente. Pero hay que esperar a la apelación, porque esta va a ser más cerca de elecciones, y si favorece a Uribe lo dispara. Si no, pues el daño ya habrá estado hecho. Pero yo creo que rompe unos paradigmas y confirma otros que eran muy grandes, y al ser esto un fallo histórico cambia. Uno, el paradigma de Samper, eso de que los delitos de los presidentes eran a sus espaldas, que ha sido una constante. Hay varios funcionarios juristas en la cárcel, pero nunca ha habido prueba de que los presidentes sean determinadores. Tal vez aquí es porque el delito es posterior a la salida del gobierno. El otro es el paradigma de que la justicia es para los de Ruana, pues la rompe totalmente, porque Álvaro Uribe es tal vez el hombre más poderoso de este siglo. Decidió 5 de las últimas 7 elecciones, 4 presidenciales y el plebiscito. Y el otro es el paradigma ese de que la derecha tiene el apoyo de las instituciones y por eso siempre le gana a la izquierda. Aquí no se vio. Y se confirman 2 paradigmas grandes en estos temas. Uno, el de Watergate, que es que los gobernantes caen es por los encubrimientos. Aquí lo que se está juzgando es, últimas, el encubrimiento de otros delitos, como el de paramilitarismo que acusaban al expresidente, a su hermano. Y se confirma el paradigma del populista. Todo populista tiene problemas con la justicia y se declara perseguido. Trump, Kirchner, Correa, Fujimori, Castillo, Rodolfo Hernández, Bolsonaro, Uribe. Evo Morales, entre otros, completando esa lista. Álvaro, 6:47. Don Pedro Viveros, ¿qué efectos, qué consecuencias tiene para Colombia esta decisión que ya se anticipa? El expresidente Álvaro Uribe será condenado por 2 delitos y será absuelto por 1 más. Ricardo, yo creo que la palabra es presión política, porque sin duda esto va a tener unas implicaciones políticas de un sector que de un tiempo para acá viene siendo más protagónico, después de lo que le ocurrió al senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá. Eso, digamos, genera una percepción de inseguridad en los colombianos, y eso le ayuda mucho al sector del expresidente Álvaro Uribe, al Centro Democrático. Y tener a la figura que ha sido muy relevante en los primeros 25 años de este siglo en esta situación va a terminar elevando mucho el discurso de ese sector. Esa es una implicación, y yo creo que la palabra es presión, y va a ser presión política por parte de ellos. Ahora, hay que decir que el expresidente Uribe tiene unos recursos. Él puede perfectamente, imagino yo, habrá una apelación, y en otra instancia, quién sabe, en muchos casos, en una instancia pueden ser condenados y en las otras pueden encontrar otro tipo de, digamos, de disposición jurídica. Y también queda el otro término, que es la Corte Suprema. Si se eleva allá, el expresidente tiene varias instancias. Y esto lo digo para que las personas, yo no soy abogado, pero aprendí una frase, y es que los fallos se acatan, pero se pueden controvertir. Entonces creería yo que esa es la línea de la presión también. Y una presión que me parece a mí muy importante es la presión para los funcionarios del presidente Gustavo Petro que están siendo investigados. Aquí va a haber una presión muy grande para que, si por un lado está esta actividad que está hoy presentándose en materia jurídica, pues por el otro lado van a comenzar las exigencias de resultados de los funcionarios y familiares cercanos del presidente Petro. Por último, Ricardo, yo quiero hacer simplemente un reconocimiento. Esto está bien que digan que la justicia, que la juez está haciendo un fallo muy importante y hay que respetarlo, pero yo rescataría al periodista Daniel Coronel.
Yo creo que es muy importante también decir, Ricardo, que esta investigación se debe mucho a la insistencia permanente de la prensa y de un periodista como Daniel Coronel. Y por eso es fundamental la defensa de la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en una democracia como lo es la colombiana. 6:50, una pausa y volvemos en la recta final en este canal, porque seguimos a través de la señal alterna con los detalles de lo que dice la juez Sandra Heredia a esta hora. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' respirar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Pronunciarse en relación con los mecanismos sustitutivos o la privación de la libertad. En virtud del artículo 450 de la 6 de la tarde, 51 minutos. Seguimos escuchando y viendo a la juez Sandra Heredia, que sigue leyendo hasta ahora los argumentos que la han llevado a pedir, a determinar que el expresidente Álvaro Uribe será condenado por 2 delitos y será absuelto por uno más. Sin que haya operado la ejecutoria del fallo de responsabilidad, tal como la Corte Suprema de Justicia lo ha sostenido recientemente, comillas. Además, la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia ha indicado que el hecho de que la orden de captura no se haya anunciado al momento de pronunciarse el fallo no impide que dicha orden sea emitida en la sentencia cuando la condena sea por pena privativa de la libertad y no se concedan subrogados penales. Así lo estableció en varias sentencias en las que reafirma que la ejecución de la pena y las órdenes relacionadas con ella deben ser cumplidas sin dilación para garantizar la efectividad de la sentencia condenatoria. Se ha subrayado que, si el juez no ordena la captura de inmediato, esta debe ser dispuesta por el Tribunal de Apelación sin que el recurso suspensivo pueda afectar el inicio de la ejecución de la pena. Por mandato del anterior precepto, se hace necesario que los jueces observen que, en los términos de la Ley 906 de 2004, la ejecución de la sentencia y las órdenes que en ella se impartan, especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se le nieguen subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras, cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposición de una pena privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata, para que empiece a descontar la sanción impuesta y si tal mandato lo incumple el ACU, se debe impartir el correctivo por el AQUEN. Cierra comillas, de tal suerte que la instancia definirá la definición de emitir o no orden de encarcelamiento respectiva, basándonos en 2 hechos, a saber, inicialmente para permitir a las partes e intervinientes especiales intervenir en el traslado del artículo de que trata el artículo 447 del Estatuto Rituario y que se puedan tener las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir, antecedentes de todo orden del señor Álvaro Uribe Vélez. Asimismo, la probable determinación de la pena aplicable y la concesión de subrogados, porque tal como lo ha decantado la Corte en recientes pronunciamientos, tal postura puede resultar mayormente garantista, toda vez que en las estimaciones de los sujetos procesales puede dotar de mayores insumos a la judicatura y adoptar una decisión acorde con los petitum elevado. Así se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en la SU 220 del 2024. Además, de otro lado, el segundo aspecto a evaluar es que por las conductas por las que se profiere condena contra Uribe Vélez, esto es soborno en la actuación penal y fraude procesal, cuya punición parte de un monto superior a 4 años e inferior a 8, en tanto el acusado indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión, acogiendo la pacífica postura del alto cuerpo colegiado que sobre el particular ha establecido. Tal razonamiento, comillas,
no sobra precisarlo. Consulta la posición pacífica de esta sala, plasmada en el auto AP 3498 del 2023, en el que se reiteró lo expuesto en la SP 3050 del 27 de julio del 2021, radicado 58743. En realidad, la interpretación sí parte de un error, porque dicha norma, el artículo 38B del Código Penal, prevé que el referente para establecer si se cumple el presupuesto objetivo del sustituto penal no es el monto de la pena efectivamente impuesta, sino el de la prevista legalmente. La postura de la censora deviene entonces de una incorrecta intelección del citado canon, porque considera que para otorgar la prisión domiciliaria resulta suficiente que la pena infligida en la sentencia no supere los 8 años de prisión. Sin embargo, la citada disposición no demanda tal postulado y, por el contrario, es clara al sostener que el guarismo a analizar es la pena mínima fijada en la ley para el delito por el cual se da la declaratoria de responsabilidad. Es decir, resulta irrelevante el monto de la sanción privativa de la libertad, individualizado o finalmente impuesto, cierra comillas. Así las cosas, entonces, anunciado el sentido del fallo, señora fiscal, tiene usted el uso de la palabra para que se pronuncie en relación con las circunstancias de tener en cuenta el momento de dosificar la pena y conceder los mecanismos de sustitutivos de la pena privativa de la libertad, conforme al artículo 447. Gracias, su señoría, conforme al traslado y escuchado... 6 de la tarde, 57 minutos, termina la lectura del sentido del fallo por parte de la juez Sandra Heredia. Ha dicho varias cosas en este último tramo, le ha dado la palabra a la Fiscalía para determinar la tasación de la pena, que en principio no se daría el día de hoy, pero empieza a dar unos presupuestos que yo quisiera esclarecer ya para terminar esta parte de la transmisión. Repito, seguimos por YouTube a través de la otra señal, de la señal alternativa, con Andrés Carmona y con la doctora Diana Muñoz. Doctora Diana, ella ha dicho hace algunos minutos, la juez Sandra Heredia, algo que es fundamental y me gustaría escucharla porque es clave, doctora Diana Muñoz, lo que ha dicho la juez Sandra Heredia en esta última parte, que ella podría hoy, con el sentido del fallo, dar a conocer una orden de captura o una detención para el condenado, en este caso el expresidente Álvaro Uribe, y habla de un punto que me parece fundamental, y es que dice lo siguiente, que como se trata por las penas, por los delitos que le endilgan al expresidente Álvaro Uribe, unas conductas que tendrían una pena mayor de 4 años pero menor de 8 años, le daría la casa por cárcel. Ese podría ser el escenario de hoy, a pesar de que el expresidente Álvaro Uribe y su defensa apelen la condena, o cómo es el paso a paso de lo que ocurre a continuación, doctora Diana Muñoz Castellanos. Es un escenario posible, pero creo que es el menos probable. ¿Qué pasa? Las personas conservamos la presunción de inocencia hasta que la sentencia no esté ejecutoriada. Y cuando nos referimos a la sentencia ejecutoriada es que ya se hayan agotado todas las instancias y que ya no exista ningún otro tipo de recurso. A este proceso le faltan 2 hervores, porque independientemente de lo que aquí ocurra, va a haber recursos de apelación y eventualmente va a subir al órgano de cierre, que es la Corte Suprema de Justicia. Entonces aquí todavía falta camino por recorrer. ¿Qué pasa? Que efectivamente, como lo dice la juez, cuando se anuncia el sentido del fallo y en algunas condiciones, dentro de las cuales, por ejemplo, hoy nos encontraríamos en ellas por las penas a las que está enfrentado Álvaro Uribe Vélez en esta primera instancia, se puede desde ya ordenar la captura. Sin embargo, también la Corte Suprema de Justicia, garantista, respetuosa de la presunción de inocencia, lo que ha dicho es: los jueces pueden diferir esa orden de captura y en general cualquier medida que llegue a digamos, disminuir, atentar, impactar contra derechos fundamentales, hasta el fallo propiamente dicho, o incluso lo pueden dejar suspendido hasta que la segunda instancia resuelva el asunto. ¿Qué hizo en este momento? ¿Y qué es lo que están haciendo en este momento? Específicamente lo que está haciendo la fiscal de conocimiento.
Todos los que participan se pronuncian en este traslado que se llama del 447. Y aquí cada uno de ellos va a pronunciarse acerca de cuál es la pena que consideran tiene que imponerse de acuerdo a los delitos por los cuales fue encontrado penalmente responsable, según el sentido del fallo, y también se referirán a las circunstancias personales, familiares, sociales del procesado. Todo esto para que la juez tome la determinación de, primero, cuál es la pena que finalmente va a imponer y, segundo, de acuerdo a la pena que imponga, si procederá en este momento o va a diferir el impacto respecto de los derechos fundamentales y específicamente del de la libertad. Entonces, volviendo a la pregunta, pues sí es un escenario posible, definitivamente es un escenario posible, pero de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a lo que normalmente acontece en los despachos de palo quemado, estas decisiones, sobre todo en estos delitos que no son de violencia, no son de sangre, hay muchos criterios para tomar en consideración si tomar la decisión de privación de libertad desde el sentido del fallo o si se difiere. Y en este caso, todo indicaría que se difiere la decisión. De la decisión, doctora Diana, pero ¿podría eventualmente la juez hoy mismo tasar la pena? No. ¿Hoy no lo puede hacer? No, porque de hecho, a ver, son audiencias diferentes, el sentido del fallo, que además el sentido del fallo de hoy fue insólitamente extenso, porque el sentido del fallo es un resumen de lo que será la sentencia y suele ser muy somero, muy escueto. Claro que puede hacer referencia a las consideraciones que tuvo para tomar esa decisión, pero definitivamente es inusitado que el sentido del fallo sea tan extenso como el que estamos viendo el día de hoy. Agotado el sentido del fallo, entonces estamos en este traslado. Sí. Y posteriormente, en fecha posterior, vendrá la sentencia que incluirá la pena a imponer. 10 horas y media de lectura de la juez Sandra Heredia. Vamos con noticia del momento. Escucharemos el instante exacto de la juez Sandra Heredia anunciando el fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe. Y vamos con el fútbol. Seguimos por la señal alterna con lo que dice hasta ahora la Fiscalía. La noticia del momento en Blue Radio. 7-2, el momento exacto de la condena que anuncia la juez Sandra Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe, primer ex jefe de Estado de Colombia en ser condenado por la justicia penal por soborno en actuación penal y por fraude procesal. El señor Álvaro Uribe Vélez, un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades, y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior. Realizado también a través de varios actos en los que 7:03, ahí está el anuncio del fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe. La Fiscalía acaba de decir que considera que la pena del expresidente tendría que estar entre los 6 y los 12 años de cárcel. Seguimos por la señal alterna de Blue con los desarrollos de esta que es la audiencia que es penúltima en el juicio del siglo. Repito, será condenado el expresidente Álvaro Uribe por 2 delitos. Soborno en la actuación penal y fraude procesal. Será absuelto por soborno simple por presunta manipulación de testigos. Viene el fútbol, seguimos con la señal principal en el partido Selección Colombia Femenina contra Argentina en la Copa América en Quito, y también seguimos con Andrés Carmona, la doctora Muñoz y todo el equipo a través de la señal alterna con lo que pasa en la audiencia contra el expresidente